Hola amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde me he traído a Nacho, un buen amigo mío, y hace unos meses estuve en su casa y me enseñó un sistema que él estaba utilizando para tener las gallinas y los patos, en su caso eran patos, en libertad y protegidas del zorro. Así que me lo he traído hasta la huertina para montar este sistema. Así que, ¿qué tal, Nacho? Muy bien, pues nada, vamos a empezar con ello poco a poco y a ver si podemos dejar a las gallinas hoy sueltas ya y tranquilas por aquí para que pasten libremente. Y despreocuparnos, claro. Por supuesto. Darles las gracias a Ducatillon, que os dejaré un enlace en la descripción del vídeo, que me ha proporcionado los materiales que necesitábamos para hacer este vídeo y para enseñaros cómo hacerlo de forma sencilla. Así que vamos a ponernos a trabajar. Pues venga, vamos a ponernos. El sistema que yo estaba utilizando hasta ahora, ya lo habéis visto en muchos vídeos, es la malla de obra puesta con varilla corrugada. Pero teníamos el problema de que esto para el zorro no es un impedimento para entrar, sino que más bien para que las gallinas no salgan. Entonces todas las noches teníamos que acordarnos de cerrar la portilla del gallinero y estar preocupados de no poder faltar ni un día. Entonces con este sistema, como me explicó Nacho y lo vi, pues no vamos a tener problemas de que nos le ataquen el zorro o cualquier otro animal, vamos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este vídeo, uno de ellos es el básico que necesitamos sí o sí, que es este de aquí, que es la malla. Vale, esta malla puede ser de varias medidas, la suelo ver en 25 metros cuadrados y en 50 metros cuadrados. Tiene una altura aproximada de 1 metro 10, dependiendo de la marca que se trabaje. Y lo que tiene, las características que tiene es que está electrificada. Todas estas zonas de aquí están electrificadas de forma positiva, y esta parte de aquí sería la parte negativa que va al suelo, o sea, la parte que no tiene contacto. De esta forma lo que hacemos es que el animal al acercarse a la malla y con tener contacto con las patas y la tierra, al tocar en esta zona pues le daría una descarga eléctrica, por lo tanto le haría que se fuera para atrás. Vale. Y el otro material que vamos a utilizar es este pastor eléctrico solar. En principio íbamos a hacerlo con un panel solar, una batería de coche, de segunda mano, un poquito tal, pero Ducatillon nos ofreció esta opción y la verdad que nos parece muy interesante y al final el ahorro es mínimo, con lo cual con estos materiales ya podríamos preparar todo para que nuestras gallinas estén tranquilas y en libertad. En verdad también nos serviría para cualquier otro tipo de animal. Sí, nos serviría para cualquier animal. La única diferencia sería la medida, que en este caso tenemos una medida muy pequeña por el tema de que tenemos animales que son pequeños. Si fueran animales más grandes, tipo ovejas o tal, no haría falta que los cuadrados estos fueran tan pequeños como en este caso. Pues nada, vamos a empezar. Nosotros, como llevamos mucho tiempo utilizando este sistema, pues ya tenemos como pequeñas tips que utilizamos para que nos sea más sencillo trabajar. Con este sistema lo bueno que tiene es que puedes rotar los pastos de cualquier animal que tengas, bien sean ovejas, bien sean cabras, vacas, o sea, cualquier animal de pastoreo. Lo que puedes hacer es ir haciéndole pequeños huecos de 50 metros cuadrados y según van pasando los días y el pasto va desapareciendo, pues lo vas moviendo dentro de la propia finca sin tener riesgo de que te coma en una zona que tú no quieres. Y aparte, pues en el caso de las aves, pues para que no tengas problemas con las alimañas, ¿no? La forma de recogida que nosotros haríamos convencionalmente sería enroscar sobre sí mismo. Luego es un lío para desenroscarlo. La mejor forma que encontramos nosotros es ir palo a palo. Siempre vamos cargando sobre el siguiente. Vamos al otro. Y así una persona sola puede perfectamente trabajar con este sistema sin que se le enrede. De esta forma iríamos enroscando toda la malla entera con este sistema y luego para desenroscarlo sería muy sencillo porque sería solo tirar desde el último palo y ya tendríamos esto directamente suelto. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos aquí recogida toda la malla de la forma que explicamos anteriormente, así que ahora va a ser mucho más fácil poder extenderla y que no se nos enreden los palos entre ellos, que luego es un lío tremendo. Hola Nacho, pues venga, ponte a funcionar, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ello. Pues nada, lo que tenemos que hacer es ir poniendo los pinchos estos, clavándolos bien en la tierra, entran bien porque vienen muy afiladitos. Y lo que sí que hay que hacer es estirar bien la malla, que quede bien tirante para que no queden zonas con panzas. Bien estirado. Luego
tenemos que poner unos vientos para estirarlo bien. En el momento que tengas que poner alguna esquina, tenemos que poner vientos para que al tensarlo no se nos caiga. Por ejemplo, así, si lo dejamos así, ahora tiramos desde aquí, se nos vendría para acá. Entonces lo ideal aquí es, pues como una tienda de campaña, poner un viento hacia un lado, un viento hacia el otro y luego ya ir estirando. Tony nos lo está poniendo difícil hoy, podría ser mucho más sencillo, pero tenemos que hacer aquí 100 vueltas. Entre los frutales. Eso es lo que lo está haciendo para poner. Por ejemplo, nosotros aquí en esta zona, que tenemos aquí estos calabacines, o ¿qué? Calabazas. ¿Sí? Calabazas. De gallinas sabes, pero de huerta. Sí, nada, de huerta poco. El tema es que debemos evitar el contacto con partes altas. Esta zona de aquí, que es la que va a estar con la parte positiva de la batería, no debería de tocar, pues en este caso con estas hojas. No pasa nada realmente si tiene pequeñas zonas en contacto, perderíamos potencia. A más derivación a la hierba y a zonas que toquen aquí, pues iríamos perdiendo potencia del pastor. En este caso en concreto, como son solo 50 metros cuadrados y el pastor este viene preparado para creo que media hectárea o una hectárea, no lo comprobé, iríamos sobrados de potencia y no habría problema. Pero bien hecho sería sin contacto con hierbas altas. Tenerlo bien segado la parte baja, esta zona aquí, y intentar que nos toque lo menos posible. Poco a poco vamos perimetrando el recinto que queremos dejarle a las gallinas. Cuanto más grande, pues siempre muchísimo mejor para ellas. Y además es que tenemos potencia suficiente para electrificarlo todo, así que no van a estar en ningún momento inseguras. Y aunque lo estamos haciendo entre los dos, más Nacho que yo en verdad, esto lo puede hacer perfectamente una sola persona y es ideal para hacer pastoreo de nuestras gallinas en diferentes zonas de nuestra huerta o de nuestra finca. Bueno, tanto gallinas en este ejemplo, pero podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de animal de pasto. Ciertamente me parece un sistema muy sencillo de mover y de poner y de quitar y súper eficaz a la hora de tener a nuestros animales en libertad. Como queremos que el último poste nos coincida con la entrada natural a nuestro gallinero, ahora os explicamos cómo, pues hemos tenido que poner aquí pues doble mallazo, de tal forma que ahora ya la última varilla nos llegaría hasta la puerta y cuando queramos entrar y salir simplemente será enganchar y desenganchar. Si nos hubiésemos pasado y no necesitamos puerta no habría ningún problema, ¿no, Nacho? No habría ningún problema. Podríamos pasar por aquí la malla y ya estaría solucionado. Lo que pasa que aquí lo tienes muy cómodo para poder, si tienes que entrar con material, con el pienso y todo, pues de la que llegas aquí a la puerta, pues poder abrir y pasar. Pues nada, con estas cuerdas que nos da el fabricante, lo que hacemos nosotros es cerramos aquí para que no se nos abra. Luego aquí hacemos una lazada simple para que si viene algún bicho que por abajo no pueda meter el hocico e intentar abrir. Porque por ahí no hay electricidad, claro. Efectivamente, estos palos no están electrificados. Estaría electrificado solo estas pequeñas zonas. Aquí sí hay electricidad, pero aquí no. Entonces de esta forma pues hacemos que quede pegado y que no pueda meter por ahí la cabeza. Atamos ahí de cualquier manera y luego estos terminales es uno de cada parte de la malla. Lo que hacemos es ponerlo en la malla contraria para que el circuito quede cerrado. Este lo pasamos por aquí, aquí toca la corriente y este por aquí. Ya tenemos el circuito cerrado. Ya estaría. Sacar esto más curioso. Sí, si no un alambre, ¿no? También. Sí, cualquier cosa, una goma, algo que haga que los palos estos queden un poco cerrados. Como se ve aquí, si no se tensa, pues quedan estas panzas y evidentemente pues no queda tensa la malla, pues es más fácil que nos entre cualquier bicho. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer este tensado, y lo que hacemos es agarrar aquí a dos puntos, hacer dos vientos para que esto quede tenso. Pues nada, cogemos los vientos que nos trae también la marca, los fijamos aquí. El material viene preparado, te trae absolutamente todo lo que necesitas y es muy rápido de colocar y muy sencillo. Bueno, aquí hacemos un nudo simple. Tensamos hacia esta zona
aquí, un par de vueltas por aquí. La de abajo ya no es para la de arriba, por lo tanto no se nos va a ir hacia la parte del suelo. Y así podemos tirarlo bien. Vale, si vemos que no nos queda muy tenso, en este caso pues vemos que está tenso mucho a la otra, sacamos, recolocamos donde nos pida, donde veamos que esto nos quede bien y lo ponemos ahí, por ejemplo. Recolocamos este un poquitito y ya estaría. Queda perfecto. Una vez que ya hemos terminado todo lo que es la puesta de la malla, vamos a centrarnos ya pues en el pastor eléctrico solar. Como os dije antes, os dejaré en la descripción del vídeo un enlace por si os interesa echarle un ojillo, que la verdad es que es bastante interesante. Así que Nacho, dinos cómo hacemos ahora. Muy bien, pues nada, aquí ya tenemos la placa, la batería y el pastor todo incluido en el mismo aparato. Lo que tenemos que hacer ahora para ponerlo a funcionar, Claro, viene con una pequeña batería incorporada. sí, tenemos que conectarla. En principio hay muchas opciones, porque también se puede comprar por separado, Sí, no hay ningún se problema. puede comprar también con enchufarlo a la corriente eléctrica directamente, también quien tenga esa opción o lo quiera hacer así, pues también es que se puede. Vale, esta sería la batería, ¿vale? Aquí nos viene el negativo y aquí el positivo. Simplemente sería conectarlo aquí y ya estaría operativo. A ver, le metemos el flash también. Así. Esto se pone aquí hacia abajo. Y colocamos esta pequeña almohadilla aquí para que no se mueva. Volvemos a colocar otra de los tornillos. Conectamos el que la tierra, ¿no? Este sería la tierra, nos viene aquí el símbolo, esto va a tierra y este sería el positivo. Muy fácil de enroscar. Rojo. Desenroscamos ahí y metemos, Sí, ¿no? aquí Muy sencillo. Sí, tiene un pequeño orificio y se mete por aquí y es simplemente apretarlo. ¿Y cómo sabemos si funciona? Vamos a, antes de... que me Bueno, enseñaste pues, antes. La prueba mejor es ponértelo a ti así directamente y probar si funciona. Pero bueno, hay otros métodos. Entonces, pues mira, vendríamos aquí. Aquí te viene el on para arrancar, off para terminar y un test. Si damos al on, Así se oye. escuchamos. Sí, mira, aquí, de hecho, mira. Claro, porque está haciendo contacto con el suelo. Ya oímos que está funcionando, ¿vale? Te trae también el tester, que de esta manera sería para probar simplemente si funciona, sueltas y ya quedaría apagado. Aquí tienes potencia máxima o potencia mínima, dependiendo de la cerca y del tamaño y del animal que vayas a utilizar, pues lo puedes poner en un formato. Importante ahora escoger un buen sitio, ¿no? Sí, lo importante sería eso, orientar la placa a sur lo más que podamos en el hemisferio norte y a norte en el hemisferio sur. Simplemente lo que tenemos que hacer ahora ya es colocar esto en contacto con la malla, este sería el positivo, y la masa, sería esta, la metemos a tierra. Suelo arcilloso rico, ¿eh? Muy rico, entra muy bien. Vale, pues ya estaría el sistema para empezar. Tenemos que evitar eso, que tengamos sombras delante de la placa lo más posible. O sea, cuanto más nos pega el sol, pues vamos a tener más carga. Como se nos estropeó el tester, pues vamos a probar a ver. La verdad es que estoy diciendo a Nacho que estoy muy emocionado y que tengo ganas de probar si de verdad funciona, pero estoy aquí con la mano y no me atrevo a darle, tío, porque... No, dale a ver, ¿qué pasa? Venga. Va. ¿Qué? No funciona. Quítate una chancla. ¿Seguro? Sí, toca el suelo. Mira a ver. ¡Tras! Si funciona así. Ya he comprobado que funciona. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es que lo comprueben los animales que vienen a atacar a nuestras gallinas. Una forma muy fácil de hacerlo es los primeros días poner trozos de comida en la zona de la parte positiva de la malla, en cualquier parte, enganchar un trozo de jamón york o un trocito de un trocito de pollo o algo de esto que quede enganchado para que cuando llegue el animal
al cogerlo, al morderlo, le dé en la boca, en la zona de la boca, y ya se espante. Lo normal es que no vuelvan en un buen tiempo, y de esta manera pues no se le hace daño al animal y nuestras gallinas están protegidas. Más recomendaciones para estar tranquilos y que no tengamos problemas con que nos coman las gallinas es intentar dejar la casita o el refugio dentro de la malla, evitando que quede cerca para que pueda escalar y meterse dentro, ¿vale? Importante que nos quede en el centro. Luego, este árbol en principio lo habíamos dejado por fuera, pero nos dimos cuenta de que podían escalar, a lo mejor por cualquier situación, escalar y saltar dentro y, bueno, pues acabar con las gallinas. Mirad qué tranquilos están aquí, con todo el espacio que tienen. Van a dedicarse a comer. Luego, lo que nos comentaba antes Nacho, fijarnos que no quede ninguna rama, esté tocando continuamente la malla y que, como veis, ya hemos puesto todos los vientos y la malla está tensa, con lo cual tiene un espacio increíble para moverse por aquí. ¿Veis? Todo tenso, sin ningún tipo de ramas ni cosas exteriores que puedan ayudarles a saltar pues por dentro de la malla. La calidad de vida de nuestras gallinas a partir de ahora es increíble. Y es que además tienen acceso a comer pues de todo. Eso sí, siempre debemos vigilar que tengan agua, eso no nos debemos olvidar, que es muy importante que las gallinas tengan acceso a agua siempre. Y nada, pues aquí tienen de todo, para ir pastando, para moverse, para correr, ¿vale? En principio simplemente lo pondremos en marcha cuando no estemos cerca o por la noche, para que no tengamos problemas con los animales. Y luego acordaros siempre de desconectarlo, no vaya a pasaros como a mí al probarlo. Y como veis, un sitio perfecto. Un montón de espacio al lado de la huerta, luego las podemos mover, llevarlas a nuestra huerta, pero están aquí estupendamente. Os he ido comentando a lo largo del vídeo, ya habéis visto, la calidad de nuestras gallinas en cuanto a calidad de vida ha mejorado un montón. Ahora tienen un montón de espacio, 50 metros nada más y nada menos, ¿sí? Para esparcer, para comer, gusanos, hierba, lo que les apetezca. Nos comentaba Nacho que además es muy interesante debajo de los frutales porque pues, sí, el tema de las plagas, sí. Pues evitan que luego pasen al árbol, entonces son muy saludables. De hecho es que la gallina es una gran ayudante del huerto. Darle las gracias a Nacho por haber venido hasta aquí, desde su finquina. Gracias a ti. A mostrarnos cómo poner este invento y darle las gracias también a Ducatillon porque nos ha proporcionado el material, como os digo, muy interesante. No dudéis de echarle un ojo porque podéis encontrar un montón de opciones, a lo mejor no hace falta que sean 50 metros, si tenéis cosas más pequeñas, pero es bastante interesante, así que nada, Nacho, muchas gracias. Bien, Tony, pues nada, cuando quieras por aquí estaremos muy para bien. echar una mano. Pues nada, huertonianos, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Hasta luego.